Hola, ¿qué tal, Carex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal donde os estamos enseñando un montón de cosas relacionadas con el estándar KNX. Y en esta ocasión vamos a ver el segundo tutorial relacionado con el dispositivo de ABB, con el Voice Control, en el cual nuestro alumno en prácticas, Daniel, nos está enseñando cómo configurar este dispositivo para poder utilizarlo en nuestra propia instalación. Así que nada, os dejo con este segundo tutorial y espero que os guste. ¡Comenzamos! Hola a todos, soy Daniel García, alumno de prácticas de IKNX Ingeniería. En este tutorial vamos a explicar en detalle la puesta en marcha, el funcionamiento y los diversos menús del dispositivo de ABB Burst Voice Control. A modo de refresco, y como se explicó en el anterior tutorial, este dispositivo funciona tanto con Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Home. Pero aquí vamos a utilizar Google Home para comunicarnos con nuestra instalación KNX. Lo primero que vamos a hacer es registrar nuestro dispositivo Burst Voice Control. Lo que necesitamos es el número de serie del dispositivo y este número podemos encontrarlo en tres sitios distintos. Vamos a explicarlos todos. En primer lugar, si disponemos de la caja de embalaje de nuestro producto, el número de serie se encuentra en el dorso de la tapa. También podemos encontrar el número al lado, en uno de los lados, de los laterales del aparato, en una pegatina. Y otra forma de conseguir este número es mediante la aplicación IP Finder, con el dispositivo ya conectado y listo para funcionar, que es lo que vamos a explicar ahora aquí en este vídeo. Una vez descargado, lo abrimos y si el dispositivo está correctamente conectado, nos mostrará la IP del aparato, como vimos en el anterior tutorial. Pinchamos en ella y nos mandará al menú interno de configuración del dispositivo. En el menú Estado tenemos el número de serie. Una vez que lo hemos obtenido y volviendo al menú de registro de aparato en la web mybuildings.abb.com, escribimos el número de serie, pulsamos en registrar, rellenamos todos los datos, le damos a siguiente, siguiente y listo. Existe otra forma de registrar el dispositivo, que es simplemente yendo a la web mybuildings.abb.com, iniciamos sesión, pulsamos en el botón instalaciones, botón Burst Voice Control y nos indicará que no hay ningún dispositivo registrado. Simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar en llamada Burst Voice Control y nos pedirá el número de serie, así de simple. Vamos a abrir el dispositivo de cara a configurarlo. Para ello, iniciamos sesión en la página web. Pulsamos en Mis instalaciones, después en el botón Burst Voice Control y le damos a Abrir. Dentro del menú general de configuración, tenemos el apartado Proyectos y Aparatos en la parte superior. Vamos a ver el menú Aparato. Si pulsamos en el número de serie, se nos muestran las opciones generales. Podemos ver el nombre, que se puede cambiar, o la versión del firmware, por ejemplo. En la sección Proyecto en Aparato, seleccionamos el proyecto KNX de la instalación que queremos controlar, que ya habremos subido, luego veremos cómo es. Los proyectos se crean y se configuran en el menú Proyectos. En la esquina superior derecha tenemos botones para transferir o dar de baja el aparato. Si pinchamos en Registrar nuevo aparato, podemos añadir otro dispositivo Voice Control, introduciendo por supuesto su número de serie correspondiente. En el submenú Usuario local es donde gestionamos los perfiles de usuario
incluidos en la configuración del aparato. Disponemos de nombre, contraseña, el rol, que en este dispositivo no se puede cambiar, y la opción de activar o no el perfil. En la esquina superior derecha podemos borrar el perfil con el icono de la papelera. Podemos añadir un nuevo perfil si pulsamos en el botón Añadir nuevo. En el submenú Permisos de acceso es donde controlamos los permisos de los distintos perfiles que hayamos creado. La única característica que nos permite controlar por ahora es el inicio de sesión en la web local. Podemos activar o desactivar los permisos aquí. En el menú Proyectos es donde cargamos nuestro proyecto desde ETS y configuramos las direcciones de grupo para que el dispositivo Burst Voice Control se comunique con nuestra instalación KNX. Para añadir un nuevo proyecto le podemos dar a Añadir nuevo proyecto y se creará un proyecto listo para configurar. Si pulsamos en Proyecto de importación podemos importar un archivo KNX prog desde ETS. Pulsamos en Seleccionar archivo, lo abrimos de nuestro ordenador y lo cargamos. Tardará un momento. En la parte inferior podemos exportar proyectos desde el dispositivo Burst Control Touch si disponemos de él y lo hemos configurado con uno o varios proyectos. El perfil Daniel, de hecho, es el que utilicé yo en el tutorial de Burst Control Touch. Dentro del menú de cada proyecto se encuentran las opciones principales de este, incluyendo el nombre, la selección de la compatibilidad del proyecto con Apple HomeKit, Amazon Alexa o Google Home. También se muestran datos referidos al número de componentes o fechas de creación o actualización. En la esquina superior derecha se encuentran botones de transferir el proyecto entre el archivo o el espacio de trabajo, crear una copia de seguridad, descargar el proyecto, duplicar el proyecto o eliminar el proyecto. Vamos a ver cómo se importa un proyecto de ETS a Voice Control. Esto nos permitirá configurar las direcciones de grupo para controlar nuestra instalación con este dispositivo. En el menú Proyectos seleccionamos el nuestro, lo creamos si es necesario. A continuación, en la sección Importar proyecto KNX prog, pulsamos en Seleccionar archivos y buscamos el proyecto en formato KNX prog en nuestro PC. Le damos a cargar y esperamos a que esté listo. Cuando termine, pulsamos en Siguiente y ya tenemos nuestro proyecto cargado e integrado en Voice Control. Vamos a ver cómo se añaden direcciones de grupo a Voice Control para que éste pueda conectarse correctamente con la instalación. Dentro del menú de proyecto entramos en las direcciones de grupo. En este primer menú vemos las direcciones ya añadidas. Si entramos en un nuevo proyecto, esta parte se encontrará vacía, como es lógico. Le damos a editar para comenzar a incluir direcciones. Con el proyecto de ETS ya importado, encontraremos aquí las direcciones de grupo importadas desde el proyecto. Si seleccionamos una, a la derecha encontraremos sus opciones. Muchas de ellas se añaden automáticamente. En la parte de abajo seleccionamos el tipo de dato concreto de la función específica que queramos realizar. En el caso de encendido y apagado, elijo luz de conmutación. Para regular, seleccionamos luz de atenuación. Para subir, bajar y parar la persiana también seleccionamos luz de atenuación. En el caso de controlar persianas, seleccionamos luz de atenuación porque recordemos que para Google no es posible configurar como tal la opción de persiana, dado que no existe. Por lo tanto, utilizamos esta opción que hemos comprobado que funciona a la hora de controlar persianas, como vimos en el tutorial anterior. Para añadir una dirección, pulsamos en el botón azul con una cruz dentro. Dentro de la pestaña de edificio encontraremos la estructura del edificio tal y como la hemos configurado en el ETS. Las direcciones que añadimos se muestran abajo con el tipo de dato, el nombre, la dirección de grupo, la compatibilidad con Apple, Amazon o Google, etc. Para añadir definitivamente las direcciones, pulsamos en Guardar y nos llevará al menú anterior con las direcciones listas. Y así se añaden las direcciones de grupo. Si alguna dirección contiene errores,
se mostrarán con un icono de una exclamación roja. Si movemos el puntero del ratón encima de esa exclamación, se mostrará una descripción del problema, que puede ser que faltan datos o existe alguna incompatibilidad. Accedemos al menú interno de configuración del dispositivo pulsando en su dirección IP dentro del menú Aparatos, en la parte inferior. Nos pedirá el nombre de usuario y contraseña. Lo ponemos y pulsamos en Inicio de sesión. Comenzamos en el menú Estado, con una visión general de los datos del dispositivo, incluyendo la versión, el número de serie, la dirección de IP, máscara de red, DNS, etc. Abajo tenemos un registro que nos muestra una lista de eventos para consultar. Se incluyen datos como métodos de acceso o fechas de los mensajes. Dentro del menú de Ajustes, Base, tenemos opciones de configuración de red. Podemos cambiar la dirección IP, la máscara de la red y los datos que vimos antes. Dentro del menú Protocolos, disponemos de ajustes como la dirección física del dispositivo o el método de conexión. En este menú también podemos activar o desactivar los emparejamientos de Apple HomeKit, Amazon Alexa o Google Home con el dispositivo Burst Voice Control. En el menú Sistema existen funciones para elegir el idioma, la franja horaria o la localización geográfica. También tenemos botones para importar o exportar configuraciones o eliminarlas. También se pueden enviar archivos y configuraciones a soporte por si existiese algún problema. Abajo del todo existen botones para reiniciar el aparato, restablecer ajustes de fábrica, buscar actualizaciones o descargar el acuerdo de licencia, por ejemplo. Cuando terminemos de modificar las opciones, pulsamos en Cargar configuración. Listo. Bien, hasta aquí el tutorial sobre el dispositivo de ABB Burst Voice Control. Esperemos que os haya gustado y hayáis aprendido mucho sobre esta tecnología. Me despido y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Un saludo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.